Hola, mutantes y mutantas. Hoy os traigo la última cosa que nos quedaba pendiente por contaros de la fabricación de nuestra mesa para Euforia que hicimos para la feria del Salute en Londres. Y son estas arañas alienígenas un poco basadas en Starship Troopers, en bichos del videojuego Darksiders, del cual soy fan. Y que a lo mejor alguno podríais decir, ¿para hacer tiránidos? Pues también, pero que no nos oiga quien ya sabéis. Lo primero es crear un volumen básico para lo que sería el cuerpo y la cabeza, y para ello he utilizado estas pelotillas de poliestireno que podéis encontrar en el proveedor asiático, como diría Jason, vamos, en los chinos. Aunque en realidad podríais utilizar lo que quisierais, masilla de modelar, yo qué sé, papel de aluminio hecho pelotilla, y para hacer el volumen básico lo que queráis. Yo utilicé esto porque era lo que tenía a mano y como tenía que hacer 3, pues así eran todos iguales. Lo siguiente es empezar a trabajar con la pasta de modelar. Nosotros hemos utilizado nuestra pasta de cartón reciclada, de la que ya os hemos hablado en muchos vídeos, y aunque os dejo aquí en la caja de información el enlace al tutorial original de Lola Temprado, cuando volvamos a hacer pasta de cartón grabaremos un cosicas que nos lo habéis pedido muchos para explicaros pues nuestra forma de trabajarlo. La aplasto para darle una forma de torta, impregno cola blanca en las pelotillas digamos, la base del cuerpo, para que después se quede bien pegada y agarrada. Comienzo a darle forma con las manos, a redondearlo, humedeciéndome los dedos para que la pasta no se quede pegada y poder ir trabajándola mejor. Y le voy dando una especie de forma de bulbo, que sería la parte digamos, del culo de la araña. Con una lanceta le voy dibujando una serie de líneas a lo ancho del cuerpo que me servirán para marcar los distintos segmentos del bulbo, por así decirlo, del cuerpo de la araña. Al principio simplemente le voy marcando las líneas para marcar las separaciones, y después podéis utilizar una herramienta redonda o incluso el mango de un pincel para crearle pues una forma un poco más redondeada en las separaciones, y con un pincel viejo podéis también darle unas pasadas para suavizar un poco la textura y que quede un poco más natural. Para este proyecto utilicé la pasta de cartón en vez de una de modelar, aparte de porque, claro, es más barata y la teníamos hecha y nos venía bien porque la teníamos a mano, pero principalmente opté por ella porque deja como esa textura rugosa, y entonces para hacer la parte de los bulbos me iba a dejar una textura mucho más natural, mucho más orgánica. Para hacer el exoesqueleto de la araña utilicé cartón, cartulina de embalaje de toda la vida, del de caja de cereales, de galletas, de lo que queráis. Pliegas un trozo de cartulina por la mitad y recortas una forma como de aleta de tiburón. Al desplegarlo pues tienes la pieza entera y es perfectamente simétrica. Te puedes hacer plantillas para repetir, pues hacer distintas piezas dependiendo de la placa de exoesqueleto que estés haciendo, y así todas serán iguales. Luego simplemente es ir pegándola en su sitio sobre el cuerpo de la araña. Para pegarla podéis utilizar superglue o tormón coladora siempre que lo vayáis a pegar sobre la pasta, ya sea de cartón, de modelar, pero si por ejemplo lo utilizáis sobre bolitas de poliestireno como hemos utilizado en este caso, derretiríais el poliestireno, así que usarlo con cuidado. Es posible que tengáis que pegarlo utilizando superglue en algunas zonas y reforzándolo con cola blanca en otras, dependiendo del material que tengáis debajo. Para hacer la placa que cubre la cabeza me tiré bastante tiempo entre recortar, reajustar, buscar más o menos una forma que me convenciese, y aquí sí que le hice variaciones a cada una de las cabezas para que tuviesen, aunque fuese un pequeño punto de distinción entre una araña y otra. Esta pieza se complicaba un poco más porque al desplegar la cartulina por la mitad te quedas con que la parte del pico se queda abierta. Así que utilicé cinta de carrocero para pegar bien esas dos partes y que pudiese colocarla sobre la pelota de poliestireno sin que se abriese la punta y se me quedase esa forma como de pico. Una vez la tenemos lista, cortamos ya el palito que teníamos para agarrar la pieza, puesto que nos molestará para agregar la cabeza, y utilizo superglue sobre la otra cartulina, más que nada porque secará rápido y me permitirá dejarlo trabajado, pero luego para reforzarlo tendréis que utilizar cola blanca para que se termine de quedar bien pegado a lo que es el poliestireno de la pelotita de abajo. Y mientras se secan los cuerpos vamos a ir trabajando las patas. Para las patas de la araña utilicé la misma cartulina plegada por la mitad y cortada para hacer una pieza simétrica que formaría el exoesqueleto de la pata. Y el esqueleto interno lo hice con alambre trenzado clásico
de alambre galvanizado, creo que es de 1 milímetro. Podéis utilizar el que tengáis a mano. La cuestión es que os quede un esqueleto bien firme, pero maleable, que podáis, incluso mientras estáis trabajando, reajustar de posición y moverlo para llevarlo a donde necesitéis. Para que tenga una apariencia mucho más orgánica, hago las patas curvadas y pego la cartulina en plano directamente sobre el alambre de la pata. Yo utilicé superglue, pero realmente podréis utilizar el pegamento que queráis. Ahí influye simplemente pues, el tiempo de secado. Como veis, pego todas las cartulinas por la parte impresa, dejando en el exterior la parte cruda del cartón, porque esa es la que mejor va a pegar y va a absorber, así que es la que más me interesa para la parte exterior, porque además es la que mejor puede trabajar. La otra, como se va a quedar cubierta, pues nos da igual. Una vez estén secas, es la hora de darle forma. Para ello habrá que plegar el cartón precisamente por la misma línea de plegado que habíais usado antes sobre el alambre, de forma que se os quedará una forma pues más curva, más natural. Podéis pegarlo al alambre utilizando superglue o podéis utilizar cola blanca. La cola blanca va a tardar mucho tiempo en secarse, pero como el objetivo después es rellenarlo de pasta de modelar y yo estoy utilizando la pasta de cartón, la cola blanca es lo que mejor va a agarrar al cartón y a la pasta de cartón todo junto. Como veis, voy utilizando un pincel para ir presionando la pasta de modelar sobre la cartulina, que vaya cubriendo el hueco y que vaya adaptándose a la forma. Siempre tratando de hacer algo que quede, pues eso, natural, orgánico, que tenga ese rollo insectoide chungo. Una vez haya secado la pata, os quedará algo más o menos así. Como veis, en la parte del exoesqueleto queda alguna arruga, alguna imperfección, pero no pasa nada. Por eso dejé la parte bruta del cartón en el exterior, porque así podré lijarla, trabajarla con cúter, con cuchilla, quitarle todas esas imperfecciones y dejarla lo más lisa posible para que tenga ese aspecto de exoesqueleto insectoide. La verdad es que viéndolo ahora en retrospectiva, no es la mejor manera de hacerlo. Realmente para lo que estaba haciendo yo podría haber hecho el original de una de las patas, de lo que es la parte del exoesqueleto, y haber hecho un molde y haberlo llenado de pasta de modelar, encastras ahí lo que es la pata de alambre, lo arreglas con el pincel y dejas que se seque y sacas la pata de una pieza. Y podría haber hecho las 13 o 14 patas que acabé haciendo de forma mucho más sencilla. Pero la verdad es que como forma de enseñaros cómo hacer vuestros propios monstruos insectoides alienígenas, pues no está mal, porque esta misma técnica la podéis aplicar al tamaño que queráis. O casi, porque a lo mejor para tamaños muy grandes pues vendría más a cuento hacer las patas, por ejemplo, en poliestireno. Pero bueno, mientras van secando las patas, vamos rematando un poquito más el cuerpo, aprovechando que ya estará bien seco. Y lo que voy a hacer es introducir masilla de modelar en las ranuras, en los huecos, para asegurarme que por dentro quede bien macizo, bien resistente y que quede bien montado para que luego los efectos que le voy a hacer queden bien. No se vea ahí la trampa de la cartulina ni este tipo de cosas. Como veis, en la parte del abdomen ya le he hecho los agujeros para insertar las patas y así ya poder ir visualizándolas en el terreno, porque tenía que integrarlas con el terreno y colocarlas en la posición en la que deberían de estar. Una vez tenemos las patas ya en la que será su posición final, procederemos a cubrirla de pasta de modelar. Yo sigo utilizando la pasta de cartón porque me dará esa textura rugosa y natural, y simplemente la aplasto y la estiro un poco sobre el alambre para que lo cubra. Trato de prensarla bien para que se quede bien fija y bien apretada sobre el alambre, que luego no quede aire dentro, y procuro dejarle una prominencia formando el codo. Y aquí ya, por ejemplo, si veis que necesitáis añadirle más pasta de cartón para lo que sería la parte del exoesqueleto, pues ya lo vais retocando. La idea es que ya aquí se quede la pata lista para lo que es el siguiente paso. Por ejemplo, esa zona del alambre que se lo he recortado en este caso porque no va a ir clavado en el suelo, sino que va a ir al aire, pues ese pequeño desperfecto también tendríais que cubrirlo. Y aunque aquí os quedase un poco sucio, un poco irregular, no pasa nada, porque lo bueno de esta pasta de cartón,
al igual que la mayoría de pastas de modelar, es que después se puede lijar, se puede trabajar con distintas herramientas y así podremos compensar el aspecto más orgánico de la pasta de cartón en zonas donde nos interese con el aspecto más queratinoso de las zonas de exoesqueleto. Una vez tenéis tanto los troncos como las patas terminados, podríais ya directamente pegarlos para que se quede todo unido. Yo en este caso, como lo tenía que integrar en la escenografía, lo que hice fue pegarlo directamente en su posición en la escenografía, pero sin pegarlo a la escenografía, que luego pudiese sacar las arañas, pero las patas se me quedasen perfectamente colocadas en la posición que después deberían de tener. Para pegarlas utilicé cola blanca, ya que en el interior hay una bolita de poliestireno que si no se fundiría al meterle superglue. Tarda mucho más en secar, pero la unión será mejor. Luego lo que son las uniones, las juntas, podéis endurecerlas con un poquito más de pasta de modelar o incluso aprovechando para pegar con superglue la pasta de la pata sobre la pasta del tronco, que ahí sí que agarraría mejor. Llegados a este punto me decidí por incluir directamente ya los ojos. Aunque al principio estuve probando con distintos materiales, al final me decanté por utilizar una cadena de estas de bolitas, que podéis ver por ejemplo pues son típicas de los tapones de lavabo y no sé si de algo más. Yo sobre todo las he visto en los tapones de lavabos, fregaderos y tal. Y luego tenía una especie de, no sé si son alfileres o son alfileres de estos para pendiente, pero son unos alfileritos con cabeza redondeada que me venían por tamaño, me venían perfectos para hacer los ojos más pequeños de la araña. Y lo mejor es que pues al ser alfiler se puede hacer un agujero y pincharlos y pegarlos directamente en su sitio y que se queden bien agarrados. Y el resultado son unos ojos saltones así redondos de insecto que podrían quedar bastante bien. También, como veis, le incluí las mandíbulas, que están hechas exactamente con la misma técnica que las patas. Alambre más pequeño, cartón más pequeño, pero la misma técnica. Una vez seca la pasta de cartón que hemos utilizado para tapar las juntas, podemos repasarla con un cúter para quitar irregularidades y que quede más liso, más limpio. Recordar siempre que incluso cuando os quedan imperfecciones con el modelado, luego son cosas que siempre podéis ir arreglando pues a base de lija, de lima, de cuchilla. Todo depende de la zona que queramos trabajar y del efecto que queramos conseguir. Y con las arañas ya listas para el siguiente paso, ha llegado el momento de desvelaros uno de mis últimos descubrimientos / trucos de texturizado fácil que por ejemplo utilicé en el diorama de los Cuatro Fantásticos, que habéis podido ver de refilón en alguna ocasión y que os enseñaremos mejor cuando esté todo terminado más adelante, y que no es otro que este botecito de masilla plástica de Vallejo, que me imagino que habrán otras marcas que hagan cosas parecidas, pero bueno, ya sabéis que yo gasto mucho Vallejo, así que pues como tenían la masilla esta dije, habrá que probarla. Directamente con el dosificador podemos ir haciendo un cordón de masilla en todo el borde exterior, tratando que quede pues un buen cordón con una buena cantidad, y trabajaremos placa por placa, zona por zona, superponiendo siempre unas capas sobre otras, con un pincel o brocha viejo. De hecho, cuanto más viejo y abierto, mejor, porque mejor textura dará. Vamos estirando un poquito de material hacia abajo, dejando esa forma de vetas, para que quede una forma, una textura un tanto orgánica, natural, una cosa así un poco como de escamas. Aquí ya os inventáis un poco al gusto, pues, cómo queréis que quede. Pero básicamente es eso, como veis, pues muy gentilmente, con mucho cuidadito, vamos estirando un poco de producto, dejando que el cordón haga el reborde, dibuje el reborde de forma natural, y que el producto que nosotros estamos arrastrando dibuje las vetas de esa placa queratinosa. Podemos utilizarla para sellar zonas, ocultar irregularidades, que es principalmente para lo que está hecha esta masilla, pero en este caso pues tanto el dosificador como el material en sí nos viene muy bien, pues como veis, para ir dibujando un cordón que hará el borde exterior de la placa. Pues esto, por ejemplo, para hacer eso, placas queratinosas, placas óseas, queda fenomenal. Y lo mismo, vamos estirando con cuidado con el pincel, dibujando vetas y haciendo que el propio cordón de masilla haga el efecto de borde de la placa. Por ejemplo, en los colmillos de la mandíbula lo he utilizado para tapar lo que sería la junta y que no se vea, al igual que en la pierna, la parte interior de la placa de queratina, dar la sensación de que es todo un colmillo, pero al mismo tiempo pues dejarle esa especie como de borde arrugado, serrado de mandíbula de insecto. Le puedes añadir un poco en el pico para que ayude a crear ese efecto, le puedes añadir un poco en la parte alta de las mandíbulas para que también quede
un poco más integrado. Y ahora sobre las patas, para crearle ese efecto de distintas placas de exoesqueleto, vamos a directamente sobre la misma lámina de cartulina, vamos a ir superponiendo una capa sobre otra. Dibujamos un buen cordón de masilla plástica sobre el borde superior y empezamos a extenderlo con el pincel hacia abajo. Como veis, aprovecho para hacerle el borde superior a todas las patas a la vez, porque así, como estoy trabajando varias arañas, puedo ir dejando que una seque mientras cojo la siguiente, y así cuando vuelva a coger la primera ya estará seca y podré hacerle la siguiente capa. O si por ejemplo en este caso solo estuviese haciendo una araña, pues podría ir trabajando en cada una de las patas, y cuando volviese a la primera seguramente pues ya estaría más o menos seca para que pudiese empezar a seguir trabajando sin que se me vaya la masilla pegada en los dedos a la primera de cambio. Aunque yo lo que os recomiendo es trabajar por etapas, dejarlo secar, y que cada vez que vayáis a hacerle una nueva, la anterior esté completamente seca. Así no tendréis quebraderos de cabeza ni que ir haciéndole retoques posteriores. También, por ejemplo, si en lugar de pegar todas las patas al cuerpo, hacéis por un lado el cuerpo y por otro las patas y luego ya lo pegáis, seguramente trabajéis mucho más cómodos. Pero eso ya, como todo, cada cual tiene sus manías, aunque hay veces que hay formas de trabajar que son más eficientes que otras. Normalmente la forma más eficiente de trabajar es aquella con la que tú más cómodo estés. Aquí, por ejemplo, aprovecho para también utilizar la masilla para dibujarle las cuencas de los ojos. Por ejemplo, en alguna zona veo que se me ha quedado un poco plana o que no me termina de gustar cómo queda la textura, así que aprovecho pues para dibujarle unos cuantos cordones de masilla más y repaso la textura para que quede más a mi gusto, ya que, pues como os he dicho, una vez seque podré seguir trabajando encima y añadiendo capas y haciendo cosas sin preocuparme porque el efecto de abajo se vaya a estropear. Bien, y ya va siendo hora de seguir con las patas. Vamos a hacerle una nueva placa sobre la original, así que vamos a dibujar pues otros cordones de masilla plástica, que como veis sería una placa que se superpone sobre la anterior que he hecho. Eso es lo mismo que hice, por ejemplo, en el monstruo del hombre topo del diorama de los Cuatro Fantásticos. Primero trabajo las capas inferiores, luego las que van superponiendo, luego las que van superponiendo, y así voy creando un efecto sobre otro, sobre otro, sobre otro, para que quede ese efecto pues de escamas, de exoesqueleto. Como con cualquier otra masilla, conviene trabajarla en húmedo, por eso voy utilizando un pincel, lo voy humedeciendo para que fluya bien con la masilla y no se pegue, no deje efectos arenosos. De hecho, esta masilla es acrílica, así que podéis diluirla. De hecho, esta masilla es acrílica, así que incluso podréis diluirla para hacer según qué cosas. Y bueno, ya la técnica básicamente es la misma, simplemente seguir repasando y retocando, pues conforme van secando las partes y ya vas viendo pues qué te gusta más, qué te gusta menos, dónde quieres retocar. Pues aquí quiero marcarle un poco más el pico, así que le voy a poner aquí una línea de masilla que suba para que me dé un poco de volumen, entonces se lo estiro, pero me queda una textura un poco más natural. Aquí ya es cuestión de ir probando, y también si lo necesitáis, por ejemplo, para ir consultando material de referencia, pues desde libros de arte conceptual sobre cine y videojuegos hasta galerías fotográficas de insectos reales. Una vez hemos terminado y se ha secado perfectamente toda la masilla plástica, es el momento de darle una capa de cola blanca, porque eso nos ayudará a que quede todo sellado. Evitaremos desconchones en la masilla, evitaremos que el cartón absorba humedad. Y por ejemplo, sobre las placas del exoesqueleto nos dejará un acabado más liso. Más liso no, porque tiene textura, pero digamos satinado. Satinado tampoco porque no tiene brillo, pero bueno, no sé si me entendéis. Que quedará un poco como más plastiquete, un poco más así, que luego a la hora de pintarlo y dejarlo como exoesqueleto, pues quedará un poquillo mejor. La parte de la pasta de cartón, como va a chupar bastante cola, va a seguir manteniendo su textura rugosa, biológica. Pero que vamos, esta es una buena manera de dejar toda la miniatura sellada y que quede luego protegido y bien endurecido. Incluso si queréis le podéis dar más de una capa de cola blanca. Yo solamente le di una porque me pareció más que suficiente. Además se la di pura sin diluir, bastante extendida para que no tapase el detalle, pero ni la diluí ni nada, para que fuese la cola blanca tal cual del bote. Con esto ya tendríais las arañas listas para pintar.
pero como nuestro objetivo era integrarlas como cadáveres en un escenario de película, pues había que llenarlas de agujeros de bala, desgarrones y efectos gore. Para ello utilicé la Dremel con la punta fina, simulando agujeros de bala, ráfagas en distintas zonas del cuerpo. Donde me interesaba pues incidía más, por ejemplo en las cabezas, simulando, no sé si recordaréis en Starship Troopers, que cuando consiguen abatir a una pues le disparan una ráfaga completa en la cabeza para terminar de rematarla. Pues las cabezas, por ejemplo, alguna de ellas sí que las machaqué mucho, le hice mucho agujero, y luego ayudándome del cúter o de la cuchilla, abriendo un poco más los cortes, terminando de crearle el efecto. Con respecto a la pintura, tampoco os voy a hacer un tutorial detallado porque lo que es la pintura es bastante básica, o sea, es un tono base con aerógrafo, unas luces, un lavado, un pincel seco. No hay grandes maravillas, excepto el hecho de que para hacerle ese dibujo así como atigrado, que esto sí que me inspiré muchísimo en Starship Troopers, primero pinté toda la superficie queratinosa de la araña con los tonos amarillos y le dibujé una serie de líneas con máscara líquida de Vallejo. Como veis, dejo bastante cantidad de máscara en cada una de las líneas porque así después tendrá un cierto volumen que me ayudará a retirarla. Porque sí que es verdad que esta máscara líquida, cuando entra en según qué zonas, qué recovecos, con ciertas texturas, luego puede ser complicada de retirar. Lo ideal habría sido primero darle una capa de barniz satinado que cubriese todo y entonces aplicarle la máscara líquida y después la otra capa de color. De ese modo la máscara saltaría mucho más fácilmente. A mí se me olvidó lo de barnizarla entre paso y paso y pues luego la verdad es que fue un poco complicado de retirar, aún incluso habiendo dejado tanta cantidad de máscara líquida en esa zona. Pero bueno, como todo es cuestión de hacer experimentos e ir probando cosas nuevas. Una vez le pinto la capa de encima, que en este caso es verde, se la pinto entera, o sea, con todos los efectos, los lavados, los pinceles secos, y entonces ya, pues en principio, simplemente frotando, podríais quitar la máscara líquida. Si bien, como os digo, pues hay ciertas zonas, ciertos recovecos donde se me complicó un poco más, pero bueno, creo que es más un efecto secundario de mi ansia y mi... Pero bueno, si trabajáis con cuidado y tenéis en cuenta estas cosas, como veis, la máscara líquida se quita después simplemente frotando con el dedo, y si necesitáis algún retoquillo, pues con alguna lanceta, bisturí, alguna herramienta puntiaguda, podréis quitarle restos y terminar de limpiarla. Ya solo me quedaba utilizar pinturas fluorescentes, también de Vallejo, para hacerle efectos de sangre alienígenas y un poco de gore marciano, y lista. La verdad es que fue un proceso bastante lento, muy trabajoso, pero espero que os haya gustado el Cosicas de hoy y que os dé ideas para haceros vuestras propias creaciones alienígenas y bizarras. Y hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado mucho y muchas gracias a todos los que nos habéis apoyado ya en nuestra campaña de Patreon. Estamos contentísimos porque en la primera semana ya hemos alcanzado la primera meta y hasta el infinito y más allá. Y si todavía no te has apuntado y quieres ayudarnos a seguir haciendo todas estas cosicas y que os contemos el proceso y nuestros trucos y nuestras fricadas y locuras, pues no dudes en pasarte por nuestro Patreon y alistarte en el ejército mutante.